Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que no se ha mencionado lo suficiente y que parece estar un poco olvidado porque ningún sector político lo está mencionando realmente. Y es el tema de la deuda de los Estados Unidos, que lamentablemente se está disparando de manera impresionante y que durante el gobierno de Donald Trump en estos últimos 4 años también ha aumentado de manera sustancial. Ahora vamos a ver en comparación si ha aumentado mucho más o menos en comparación al gobierno de Obama, el gobierno de Bush, de Clinton, gobiernos anteriores, pero es una tendencia que Trump también la profundizó, que es el tema de que Estados Unidos cada vez se está endeudando más y está generando una dependencia y unos problemas bastante grandes a nivel económico, que en algún momento va a terminar explotando la burbuja y van a tener una catástrofe económica enorme en este sentido. Pero antes de continuar y ver el detalle de esto, quisiera agradecerle al suscriptor GAM3778, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario y único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, Gam, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, como lo hizo Gam, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando la información que se encuentra abajo en los comentarios. Pero vamos un poco al detalle de esta noticia. Y es que la deuda de los Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, es decir, en los últimos 4 años, aumentó en un 36%. ¿Qué implica esto? Que este incremento de un 36% lleva la deuda nacional de los Estados Unidos al monto de 27,54 billones de dólares. Ahora, eso implica que recuerden que un billón es un millón de millones. Entonces, ahí pueden hacerse una idea de cuánto dinero es. Es una brutalidad de dinero, es una brutalidad inmensa y que aprovecho de mencionarles que eso es más del 100% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. La deuda de los Estados Unidos en los últimos años ha comenzado a superar el 100% del PIB, el Producto Interno Bruto de ese país, es decir, la producción económica. Y una situación bien grave que parece solo acrecentarse porque hace varios años que Estados Unidos está constantemente endeudándose y está llegando a un punto crítico en ese sentido. No sabemos en qué momento la burbuja de deuda va a terminar explotando, pero también ha tomado la decisión de financiarse para dar muchos subsidios, y vamos a ver que da muchos subsidios, tanto a individuos como también a grupos corporativos, como también a temas de armamento, etcétera, imprimiendo dinero. Y son en gran medida también responsables, como la gran parte del mundo depende del dólar como medio de cambio, de inflación que se genera a nivel mundial. Entonces vamos a ver un poco en qué significa esto. Para hacer un contexto, cuando Trump tomó la presidencia, la deuda era de 19,9 billones de dólares. Igual es una brutalidad de dinero y eso es justamente lo que dejó de Obama. Muchos se podrían quedar solo en esta noticia y criticar a Trump solamente porque aumentó la deuda, y que yo creo que es un error, y vamos a ver que tiene también responsabilidad en esta tendencia. Pero no hay que olvidar que esto es lamentablemente una tendencia que tanto la izquierda como la derecha estadounidense mantiene. Durante el gobierno de Barack Obama, el aumento de la deuda fue bastante importante. Las fuentes oficiales muestran que la deuda incrementó alrededor de un 75% durante los gobiernos de Obama, que es un porcentaje bastante importante. Ahora, de todas maneras, uno sí puede extrapolar que si Trump hubiera tenido un segundo gobierno, probablemente el aumento de la deuda habría sido similar o mayor, o podría ser un poco más bajo, pero los porcentajes de deuda que Trump generó en su primer gobierno son prácticamente idénticos a los que generó Obama, y en un segundo gobierno, dependiendo si era más o menos, habría sacado un porcentaje un poco menor, igual o un poco mayor. Entonces la generación de deuda por parte del gobierno de Donald Trump es prácticamente idéntica a la que generó Obama, lo que hace que no porque uno lo haga sea bueno y por lo que el otro lo hace es malo. Para los dos está mal, ambos han generado mucha deuda, pero lamentablemente no es una tendencia simplemente de esos dos gobiernos, sino que esto va de muchos años antes, y les voy a mostrar. La primera gráfica destaca, que ahí está en el artículo, una gráfica que muestra cómo se ha desarrollado la deuda de los Estados Unidos. El endeudamiento en torno al 27% del Producto Interno Bruto entre 1970 y 1980. Eso en los 70 y 80 era el 27% del Producto Interno Bruto la deuda. Les recuerdo que actualmente supera el 100%. Algo que hemos señalado en la deuda pública de Estados Unidos de 1790 hasta hoy, con el destape que significó el endeudamiento propiciado por Ronald Reagan a partir de 1981, que lo llevó la deuda al 50% del Producto Interno Bruto a principios de los 90. Porque el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, que fue el gobierno conservador, podríamos decir, más conocido de los últimos tiempos allí,
Fue bastante bueno en el sentido de que disminuyó mucho los impuestos. Pero ¿cuál fue el problema? Que disminuyó los impuestos y todo bien, pero también aumentó el gasto público, particularmente en temas militares y en gasto militar, y eso simplemente generó un aumento de deuda. Pero aún así era la deuda sustancialmente menor en ese momento a lo que hay actualmente. Con la administración de Clinton, el endeudamiento bajó un 34% del PIB en el año 2001, para comenzar a aumentar fuertemente con Bush. Se señala que entre el 2001 y el 2008 la deuda pública aumentó en 17 puntos porcentuales. Para el periodo siguiente, China abarca la peor recesión de la era de posguerra, la deuda aumentó 13 puntos porcentuales. Y después se dio el aumento masivo, que ahí es el empuje más fuerte, aunque esto aumentó también con Bush, pero aumentó con mucha fuerza durante el gobierno de Barack Obama en un 75%, y ahora en el gobierno de Donald Trump, en su primer periodo, lo de Obama fue en 2 periodos, en un 36%. Entonces, lamentablemente, la deuda se sigue disparando. Ahora la pregunta es ¿por qué hay deuda? Y es porque Estados Unidos está gastando más de lo que genera. ¿Qué implica esto? Que generalmente para financiarse o tienen que subirle los impuestos a la población, que es extremadamente impopular, o lo que tienen que hacer es endeudarse. Y Estados Unidos, como políticamente está mal visto muchas veces el tema de los impuestos, se están endeudando. Lo que genera problemas de inflación, de dependencia internacional, y también afecta a los ciudadanos comunes y corrientes de ese país con el tema de la devaluación del dinero. Pero la pregunta es ¿en qué se están gastando la plata? Y se lo están gastando en una brutalidad de cosas. Hace algunas semanas salieron unos escándalos porque en el presupuesto de los Estados Unidos se gastaban millones de dólares en cosas como clases de aceptación de género en Afganistán, porque Estados Unidos gasta mucho dinero subsidiando a otros países. Todos los países latinos en general también reciben subsidios de Estados Unidos, que, insisto, aunque seamos beneficiarios de ese dinero, yo no creo que corresponda recibirlo porque ese es el dinero de los trabajadores estadounidenses y no corresponde que el Estado se los robe a través de los impuestos, que es el robo legalizado, para pasárselo a otros países. Pero incluso cuando no se trata de subsidios a otros países, hay un problema también con el tema del gasto militar. Para mencionar una de las cosas, Estados Unidos tiene un gasto militar altísimo, y esto es del año 2020, que justamente este año es distinto, los presupuestos cada vez más altos, que aprobó un gasto militar de 740.500 millones de dólares. Una brutalidad. Y hay que tomar en cuenta que el gasto militar en los Estados Unidos es extremadamente alto, es el más grande del mundo y de la historia que ha habido. Los 10 países que le siguen a Estados Unidos en poderío militar, o sea, Rusia, China, el Reino Unido, Francia, todos los países más poderosos, los 10 que siguen a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, todos juntos no alcanzan a cubrir la potencia militar que tiene Estados Unidos. Para que se hagan una idea, el gasto militar estadounidense es brutal. Y la gran mayoría de esos países, 8 de esos 10 países, son aliados militares de Estados Unidos. Entonces, incluso si Estados Unidos bajara su gasto militar a la mitad, que uno diría, es un gasto, una baja fuerte, aún así sería el país más poderoso a nivel militar en el mundo. Podrían de esa manera parar sus intervenciones militares en África y en muchas partes del Medio Oriente, como en Afganistán, que ya llevan más de 2 décadas interviniendo. Y también podrían utilizar el dinero para bajar más los impuestos, pagar su deuda, o si uno fuera más estatista, para gastarlo en la misma población de los Estados Unidos, que también tiene sus propios problemas. La pregunta es ¿por qué hay tanto gasto? Y hay un tema de lobby, como lo hemos visto con distintas corporaciones, y particularmente tiene que ver con subsidios militares, que se hace lobby por empresas militares para que les den más dinero y después no le quieren cortar subsidios que se van aumentando cada año porque dicen que eso genera trabajo. Entonces tienen empresas subsidiadas militares que después se utilizan para justificar ir a más a la guerra porque están subsidiando lo otro, y hay un ciclo vicioso que evita que se terminen los conflictos militares y se quieran aumentar cada vez más. Es el problema con los neoconservadores y los intervencionistas de Estados Unidos, que son aquellos que les gusta más invadir otros países. Pero no solo eso. También hay un problema con la deuda, particularmente por subsidios corporativos. ¿A qué me refiero con esto? Que Estados Unidos es un país que subsidia mucho a las empresas, en muchos casos. Por ejemplo, Estados Unidos, les doy aquí esta noticia, compañías como McDonald's reciben 7.000 millones de dólares en subsidios, año 2014. Todos los años estos subsidios aumentan. En pleno debate sobre la pobreza en Estados Unidos, la revelación de que grandes corporaciones como Walmart y McDonald's reciben 7.000 millones de dólares anuales en subsidios públicos ha desatado la polémica en el país. Al final no pasa nada. Pero hay muchos conglomerados que reciben subsidios de los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. Ya vimos el caso de Facebook, subsidiado; Amazon, subsidiado; Tesla, subsidiado; McDonald's, subsidiado; Walmart, subsidiado.
Entonces todo eso se hace porque ellos han hecho lobby para que los subsidien y en muchos casos muchas de estas empresas a veces se sostienen por subsidio, como el caso de Facebook, y otras no los necesitan, como el caso de McDonald's o Amazon, pero dicen, bueno, recibimos el dinero felices y hay subsidio tras subsidio. Y eso llega a tal nivel que incluso ha aumentado en el último tiempo, ya que lamentablemente los subsidios aumentaron durante el gobierno de Donald Trump, particularmente a la zona agrícola y también a las industrias de acero. ¿Por qué? Porque con las políticas proteccionistas de Donald Trump, el mercado agrícola y el mercado del acero, del metal estadounidense, se fue para abajo, se desplomó por políticas del Estado en intervención económica con el tema del proteccionismo. Y eso generó que a esas zonas se les empezara a subsidiar de manera millonaria, lo que está teniendo efectos bastante negativos porque les subsidian tanto que ya da igual que vendan o no, les pagan igual, más los incentivos. Ahora el incentivo no es vender productos buenos ni de responder al cliente, sino de responder ante el Estado. Y también está generando una lógica que yo recuerdo mucho en nuestros países latinoamericanos, que es empezar a pedir el subsidio y una cierta dependencia con el Estado, que además aumenta más la deuda. Y esto es tanto así que aquí les puedo mostrar una noticia que esto es del 2017 y lamentablemente este porcentaje fue aumentando con los años, de que para el 2017 el 49% de los Estados Unidos estaba con algún tipo de subsidio. Es un número altísimo y uno no se lo esperaría del país que supuestamente llaman el más libre de la tierra, el país del capitalismo, del libre mercado, y no hay nada más lejos de la realidad. Estados Unidos hace varios años está dejando eso de lado y está entrando en una lógica muy corporativista. Tanto así que tiene esta situación de subsidio al tema militar, a empresas militares que después hacen lobby para que no se terminen las guerras porque así consiguen más subsidios y ventas de su armamento, subsidios a de grandes corporaciones que no son ya de libre mercado, sino que simplemente están consiguiendo subsidios del gobierno norteamericano, y después gran parte de la población estadounidense, cerca de la mitad, también recibe subsidios. Todo financiado con impuestos y cuando no hay con impuestos, imprimiendo dinero a través de la Reserva Federal. Y esto lamentablemente continúa porque este año 2021 y a finales del año 2020 se aprobaron nuevos planes económicos. Y parte de eso fue el tema de, además de un gasto público en subsidios que digamos que fue el plan de recuperación, se aprobaron también mucho lo que son los cheques de recuperación. ¿Qué es esto? Que a cada estadounidense se le aprobó que primero se le entregaran unos $600. ¿Y qué significó eso? Que básicamente la Reserva Federal imprimió dinero, el gobierno de Estados Unidos lo tomó y después eso lo pasaron como un cheque de subsidio. Básicamente fue un bono por crisis que fue imprimiendo dinero. Y después, posteriormente, tenías una discusión en que los demócratas estaban diciendo queremos dar $1.400 más en subsidio, y Trump está diciendo no, nosotros deberíamos dar $2.000 más en subsidio por persona. Entonces al final la discusión en derecha e izquierda se volvieron en a ver quién ofrece más dinero para imprimir y pasárselo a la gente. Y aprovechando de mencionar que generó cierta controversia, es que en esos mismos paquetes y leyes de subsidio y entrega de esta ayuda, que al final es imprimir dinero, se hizo también nuevos subsidios a grupos corporativos y todas estas cosas que, por ejemplo, subsidios a clases de género en Afganistán, un subsidio de 1.000.000 de cosas y empresas. Entonces hay un problema en Estados Unidos porque han entrado en una lógica hace algunos años y en el último tiempo se ha aumentado con mucho más fuerza de empezar a imprimir dinero y gastarlo simplemente. Y eso tiene efectos a nivel mundial porque todos estos planes que están haciendo los financian con dólares que imprimen todos los días de manera millonaria. ¿Y qué termina ocurriendo con el tiempo? Que empieza a generar esto también inflación a nivel mundial. Ya hemos mencionado cómo en parte se genera la inflación a nivel mundial, porque todos los países imprimen dinero constantemente, muchas veces se lo pasan al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, y después esas instituciones te prestan de vuelta tu propia plata que imprimes como país, lo que genera inflación a nivel mundial porque están imprimiendo dinero. Pero Estados Unidos también tiene mucha responsabilidad, porque ellos gastan y gastan dólares que imprimen constantemente, y los mismos estadounidenses notan con el tiempo cómo se ha ido devaluando progresivamente el valor del dólar a lo largo de los años. Y en parte porque pasan imprimiendo dinero e imprimen, e imprimen, e imprimen. Y esto es una burbuja. ¿Y por qué es mala la inflación? Se preguntarán algunos, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, Rodrigo, ¿de qué importa que impriman billetes? Da lo mismo, ¿no? Más billetes, más plata, no todos millonarios. No funciona así. Porque la inflación funciona de la misma manera con los billetes como funcionaría con otro producto. Cuando hay un producto que alguien quiere y es escaso, tiene un valor más alto. O sea que si tú quieres comprarte un pan, por ejemplo, y hay muy pocos panes, como hay un deseo de comprar pan, demanda, y hay una oferta baja porque hay pocos panes, tiene un valor alto.
Pero imagínate que tú quisieras comprar pan o comer pan y el pan cayera del cielo, se materializara tan solo con imaginarlo. No tendría ningún valor porque la oferta sería tan alta, el número sería tan alto, que no tendría valor el producto. Con el dinero pasa igual. Cuando hay demasiada oferta o empiezan a haber muchos billetes, empieza a perder valor la moneda. Cuando hay menos oferta y es más estable, la moneda no pierde valor y se valoriza. ¿Qué significa eso? Que en ejemplos extremos de imprimir dinero tiene situaciones como las de Venezuela, en las cuales imprimieron tantos billetes que ya no vale nada, no puede comprar nada, porque aunque hay más billetes, el valor del dinero se devaluó, y los más afectados siempre son ¿quiénes? Las personas más pobres y aquellos que intenten ahorrar. Un ejemplo intermedio de decadencia en ese sentido es Argentina, que también imprime dinero y tiene cerca de inflación de un 40-50% anual, lo que devalúa el dinero, incentiva mucho que se consuma todo inmediatamente y afecta de manera muy fuerte los ahorros de las personas. Y un ejemplo también en Estados Unidos lo que están haciendo ahí, imprimir, imprimir, imprimir. Realmente una situación lamentable. Yo lo lamento porque es una burbuja. Y es una burbuja que hace tiempo muchos llevan advirtiendo que está ocurriendo. También por eso, en los últimos tiempos, muchos empresarios millonarios, muchas personas de gran riqueza y muchas empresas en general están sacando sus ahorros de dólares y se ha visto en el último tiempo de Estados Unidos y están pasándolo o a criptomonedas o están comprando oro o a veces están pasando al franco suizo, monedas más estables, porque Estados Unidos está entrando hace mucho tiempo y cada vez se solidifica más en una lógica de imprimir dinero para gastarlo. Y eso es una burbuja que va a tardarse tal vez en explotar porque Estados Unidos tiene la suerte por ahora de que su economía es la hegemónica a nivel mundial y tienen poderío a nivel mundial como potencia. Y por eso el resto del mundo depende un poco de su moneda y la inflación que deberían ellos sufrirlo de manera masiva en su país la están repartiendo a lo largo del mundo. En cambio los argentinos cuando imprimen plata se afectan solo a ellos mismos porque nadie más quiere usar el peso argentino. Pero como todos usan el dólar, ellos se pueden dar el gusto de, no, en vez de sufrir la inflación ellos, la reparten al resto de nosotros. El mundo genera inflación con eso de imprimir dólares constantemente. Pero en el momento en que Estados Unidos pierda esa hegemonía económica y alguna economía lo llegue a superar y el dólar deje de usarse mucho, probablemente la economía estadounidense va a explotar porque es dependiente de imprimir dinero para financiarse, deuda en base a imprimir dinero, y en el momento en que la gente ya no quiere usar el dólar, que no sabemos cuándo puede pasar, unos años, unas décadas, quién sabe, tal vez unos siglos, no, probablemente no tanto tiempo. En el momento que ocurra eso, Estados Unidos no me sorprendería que le ocurra algo similar a lo que le ocurrió a Argentina y tengan una explosión económica interna por haber seguido esa lógica. Por ahora no va a pasar, porque todavía la gente usa el dólar y depende de él. Pero es una cosa de tiempo, porque ningún imperio dura para siempre, ninguna hegemonía es permanente, y en el momento en que la pierdan, la burbuja económica que han generado al imprimir tanto dinero y al haber entrado en esta lógica de estar imprimiendo billetes para gastar plata en subsidios tanto a temas corporativos como también para empezar a entregarle cheque a la población imprimiendo plata, bueno, en ese momento van a estar en una situación muy complicada. De todas maneras, comenten abajo en los comentarios qué les parece esto, creen que está bien que impriman dinero, creen que está bien este tema de deuda, creen que les va a generar algún problema futuro, están en desacuerdo, ¿por qué? Comenten abajo en los comentarios y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia también para otro video. Nos veremos en el siguiente video, hasta luego.